igual que las demás personas, los adultos mayores tienen todos los derechos que se encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución política y los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como en el derecho internacional de los derechos humanos. En especial, las personas adultas mayores tienen derecho a ser protegidas y defendidas contra toda forma de explotación y maltrato físico o mental, no ser discriminadas en razón de su edad, recibir orientación y capacitación respecto de su salud, nutrición e higiene que favorezcan su bienestar físico y mental, participar en actividades culturales, deportivas y recreativas. Ya estamos de regreso. Doctor, por favor, continúe a contar esta historia que es tremendamente emocionante. Ahora me va a contar qué sintió cuando finalmente lo logró, pero estamos en el asunto de la clandestinidad prácticamente. Y de la familia. Pero entonces la familia de la paciente dice paciente que no. Y había que... ¿Cuánto tiempo tenían para poder hacer la operación con éxito? No más de 3 horas. No más de 3 horas. Había que decidir. Híjole, pobres de esos papás también. No, es que tomar esa decisión sin información, sin saber si lo que es la hija quiere o no quiere. Hasta el momento creo que todavía sigue siendo un momento de mucha reacción sentimental. Claro, porque en fase de duelo, pedirle a alguien que salió a la universidad y que pierde la vida y en unas horas decirle está en el hospital y ahora queremos sacarle el corazón, no es fácil, ¿no? Es una decisión que hay que pensarla sobre todo más. Ahora supongo que para quien es donador, que además ya está registrado y una serie de cosas, pues también su familia seguramente está enterada. Pero en ese momento ni siquiera pudo existir la conversación entre ellos, seguramente. Es que no se había dado el fenómeno y no había sensibilidad en toda la población. Y llevar esa acción no era sencilla. El caso es que dijo que no. Entonces, en el momento en que van saliendo, uno de los colaboradores que todavía trabajamos con él, el doctor Omar Sánchez, le dijo al padre, entiendo que usted ha dicho que no. Con esto también entiendo que usted le quita la oportunidad de que el corazón de su hijita siga latiendo en otra persona. Híjole, qué rudo. Se la jugó muy rudo, la verdad, porque es verdad, pero le jugó a la emocional. Pero eso fue una acción que le permitió reaccionar al padre. Claro, darse cuenta de que sí podía ayudar a otra persona, además. Y que sí podía darle... salvarle la vida, inclusive. Y darle la oportunidad al corazoncito de su hija que siguiera latiendo. Claro. El caso es que se salió y como a los, no sé exactamente cuántos minutos, fue la familia a buscarlos, decirle que mi padre quiere hablar con usted. Todo regresó y dio el sí. Pero mis respetos para esos padres, la verdad. Me imagino que... Muy difícil, porque, insisto, no había información ni contexto, ¿no? Y qué difícil. Y no es fácil, nada fácil. No hace que ponerse en los zapatos. Sí, claro. No es nada fácil. No. Bueno, el hecho es que esas reacciones permitió que nuestra medicina cambiara radicalmente. Pero no se salte la parte interesante también de la operación. O sea, finalmente le avisan, ¿no? Que ya está todo. Y pero ni en el hospital nadie sabía nada. Y continuó el proceso de saber quién iba al receptor, quién iba a ser el receptor. En eso un químico que también estaba preparado para ello fue a hacer los estudios altamente especializados en el Politécnico, porque ahí se hacían los estudios de compatibilidad. En ese entonces había que estudiar la citotoxicidad, cómo reaccionan los leucocitos que lo vaya a recibir del donador bien, receptor y que no vaya a haber rechazo. Entonces Núñez se fue al Politécnico y empezó el bombardeo Núñez, los resultados Núñez, y la llamada con la doctora Lee. Doctora, ya está hecho el diagnóstico, la paciente, el donador se está tratando, ya tenemos los receptores y la familia ha dicho que sí. La doctora no tardó ni 10 nanosegundos y dijo, bueno, pues lo hacemos, doctor. O sea, finalmente llegó el día, esa mañana que se había levantado por la mañana, apenas estaba pidiendo que si, a ver, en algún momento... Cuando dijo, adelante, a mí se me perforó la úlcera. Claro, pero por supuesto, qué miedo, porque era un tiro muy largo, podía no pasar, ¿no? Años, para que de repente alguien dijera sí, después que era no. ¿Y entonces?
pues ya no podía, ya no había reversa. No, ya ni modo que se echara para atrás, ya no. No había reversa. Convencer a las 40 gentes que estaban convencidos trabajando bajo un solo objetivo y que se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y que estábamos en el proceso de obtener la Cuánta responsabilidad, pero qué emocionante. ¿Cuánto duró la operación? En sí, la extracción de un corazón y la extracción del otro corazón, porque había que hacer las dos, la extracción del corazón enfermo para colocar el corazón nuevo que habíamos sacado de otra persona. Entonces, el donador por un lado, el receptor por otro lado, y esas dos operaciones empezamos como a las 6, 7 y a las 10:03. Empezó a latir. Qué momento tan maravilloso. ¿Cómo fue el momento en el quirófano? El escenario es inolvidable, es obvio. Pero el escenario era de que había una gran expectación. Para entonces ya había los rumores en los pasillos, ya había entrado una que otra gente al quirófano, no necesariamente con permiso. Recuerdo o señalo que estábamos en otro hospital. Y aquí también otro pequeño detalle, pero que engrandece la figura del entonces director de ese hospital. No le pedimos permiso para empezar la operación. No, nadie pidió permiso aquí. Todo era vamos a pedir perdón y no permiso. Es que ya era una obsesión. Se nos pasaron por alto muchas cosas. Olvidamos el aspecto de que no estaba legalizado el asunto. Olvidamos el aspecto de que estábamos haciendo las cosas en otro lugar sin haber pedido el permiso de entrar a la sala del dueño de la casa. Pero al final el comportamiento de las autoridades fue igual de positivo que todo el grupo que estábamos entusiastas metidos en una nueva acción, vaya. Al final se sumaron, pero no dejaron de ser ambiente muy entre tenso y entre emocionante y entre incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber humo blanco? ¿No va a haber humo blanco? Todo. ¿Y luego? Las entrevistas. Una entrevista de televisión que nunca habíamos ido a la televisión. Y la hizo un amigo mío que fue amigo de la primaria, Luis Carbajo. Luis Carbajo, tipazo. Uno de los amigos le dije, habla a la familia que ya está latiendo. Y yo... Claro, ¿y la familia qué? Pues también supongo que estaban esperando, la familia del paciente, pues cualquier cosa, con esperanza, pero qué difícil. Claro, y también, ¿no? La familia de nosotros estaba con la angustia de que se estaba haciendo el traslado. Claro. Y todos celebraron muchísimo como corresponde. ¡Hombre! ¿Y no hubo ninguna represalia legal o sí? No. Por supuesto que no, ya sería el colmo. A las 5:30 de la mañana del día siguiente estaba la licenciada y estábamos haciendo todo ordenadamente, porque había que hacerlo muy bien y además soportarlo legalmente todo. Porque si bien es cierto, no existía, pero cuando se hace hay que formalizar todo. Claro. Formalizarlo como debe de ser, que es lo que le dio todo el peso y que es lo que permitió cambiar la ley. Cambiar la ley y cambiar la historia de la medicina en este país, porque es muy, muy importante lo que hicieron. Claro, muy importante. A partir de entonces ya se siguieron el trasplante de pulmón, el trasplante de hígado, se multiplicó la extracción de riñones para beneficio de muchos enfermos en fase de insuficiencia renal. Los trasplantes de hígado, repito, se generalizaron, vino el trasplante de páncreas, etcétera, etcétera. Claro, bueno, fue un cambio radical. Se abrió una puerta que cambió para bien la situación de la medicina en este país. Pero bueno, eso no es lo único a lo que usted se ha dedicado, a salvar vidas, también a enseñar a otros, ¿no? Ese es la otro docencia privilegio. Es otra parte de su vida muy importante. 54 años de profesor universitario, eso es, se dice fácil. 54 años. 54 años. Muchas felicidades, de verdad. Bueno, le ha valido no solamente el reconocimiento de muchas generaciones, sino de varios premios muy importantes, entre ellos el doctor honoris causa, ¿no? Que definitivamente es un reconocimiento muy importante. El Eduardo Lisiaga. Por ejemplo, ¿no? El mérito universitario, en fin.
Pero ese es producto ya bueno, de un buen trabajo, de una carrera bien hecha, de éxitos. Y la oportunidad de haber hecho cosas. Pero la docencia es importante, porque creo que también la divulgación es parte de poder seguir avanzando en cualquier área. Es por eso que, haciendo un paréntesis, el encontrarme después de 50 y tantos años de vida hospitalaria en la universidad es otro de los privilegios que la vida me ha dado. Doctor, ¿cómo es su día a día actualmente? Bueno, empezaré diciendo lleno de satisfacciones, pero el día a día en la actualidad, es trabajar en la universidad, un buen número de horas. Después todavía tengo 2 días de consulta. Muy bien. Y después otras actividades de orden familiar y cultural. Muy bien. ¿Cómo compagina la familia con tantas actividades? Tiene nietos ya, supongo. 7 nietos. 7. ¿Cuántos hijos tiene, doctor? 7 nietos, 4, 2 y 2. 2 y 2. Uno de ellos en comunicación. Ok. Otro es un ingeniero en aeronáutica, pero que hace más labor de administración. 2 hijas estupendas que tienen constante actividad porque tienen que seguir sobreviviendo. Sí, claro. Y con 2 maridos de primerísima. O sea que ha formado una linda familia también. Sí, esto también es mérito de la doctora de mi esposa. Sí, yo creo que sí, también, por supuesto. Y de los hijos también, o sea, al final todos participan de lo mismo, ¿no? Ahí sí puedo decir en forma muy satisfactoria, una gran familia. Qué bueno. Una gran familia. ¿Cuáles son sus proyectos actuales de los que nos quiera platicar? Si quiere hacer promoción de alguna cosa. Primero, seguir en la universidad, tener el privilegio de ser profesor, investigar un poquito de lo que está pendiente en relación a células troncales, participar activamente en las actividades de posgrado, participar en las academias. La semana que entra tenemos también 2 actividades, 2 conferencias en la Semana Quirúrgica de una de las academias en Puebla. Entonces voy a Torreón, voy a Puebla. Y aquí también tengo otra actividad el jueves en el Inter, otra conferencia que tengo que dar. En fin, que se puede mezclar la enseñanza, la docencia, la investigación y la familia, que es muy importante. Y ser feliz. Creo que ha sido la clave. Yo creo que la clave también es su actitud, doctor. Es usted una persona muy feliz, se le ve que disfruta su vida, que disfruta lo que ha hecho, lo que hace. Sí. Y eso se agradece mucho encontrar a alguien como usted. Muchas gracias por todo, gracias por su tiempo. Y a ustedes que nos ven en casa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Palabras Mayores. Nos vemos la próxima semana.